¿Es malo entrenar en ayunas? Muchas personas cuando quieren mejorar cómo se ven y cómo se sienten físicamente, comienzan a entrenar en ayunas. Hacen cardio en ayunas o van al gimnasio en ayunas incluso, porque suele decirse que cuando vos entrenás en ayunas, el cuerpo utiliza principalmente las grasas como fuente de energía. Y eso es cierto hasta cierto punto. Pero lo primero que vos tenés que tener claro es que el ayuno intermitente es beneficioso para tu salud y para tu estado físico por varias razones, múltiples razones. Primero que nada, baja los niveles de inflamación en el cuerpo, porque al final, si vos estás acostumbrado a comer cada 2 o 3 horas, estar picoteando un poquito acá, un poquito por allá, eso no permite que el cuerpo pueda digerir los alimentos de manera correcta. Entonces, cuando vos tenés una ventana, un espacio entre cada comida un poco más grande, eso te permite bajar esos niveles de inflamación gracias a que mejora la digestión. Por otro lado, tiene beneficios a nivel de saciedad y a nivel de hambre, porque se ha visto que el ayuno mejora ciertas hormonas como la leptina y la grelina, que están asociadas al hambre y a la saciedad. Entonces, vos, gracias al ayuno intermitente, comenzás a sentir un hambre real. Aprendés a conectar con el hambre real y no un hambre emocional. Porque hay que tener en cuenta que el hambre es, más allá de algo físico, también tiene un componente cultural, tiene un componente psicológico. Al final, por nuestra cultura, por nuestras costumbres, estamos acostumbrados a levantarnos, apenas nos levantamos, comer inmediatamente, que eso al final fue algo generado por la industria, pero bueno, ese es tema para otro video. Pero la cuestión está en que no solamente es algo a nivel físico, sino que hay otros factores que influyen. Entonces, cuando vos aprendés a pasar cierto tiempo sin consumir alimentos, estás enseñándole a tu cuerpo qué es el hambre real. Y aprendes a diferenciar del hambre emocional. Porque también se mejoran esas hormonas como la leptina y grelina. Por otro lado, se han visto mejoras a nivel cognitivo. Porque al final cuando vos comes, toda la sangre va al sistema digestivo, a digerir los alimentos. En cambio, cuando vos no estás consumiendo alimentos, toda la sangre o todos los recursos energéticos van a los procesos cognitivos, a los procesos mentales. Y si lo ves desde un punto de vista evolutivo, tiene todo el sentido del mundo, porque si vos sentías hambre, al final todos esos recursos tenían que ir a la parte ya sea física, de energía mental, para poder conseguir esos recursos para poder alimentarte básicamente. Entonces se producen ciertas mejoras a nivel cognitivo, mejoran muchísimo la productividad, vas a notarlo si vos estás bien hidratado y mineralizado y al final tomas un poco de cafeína en la mañana, es otra cosa el nivel de concentración que puedes tener cuando estás en ayunas. El problema está en que mucha gente dice, yo estoy en ayunas y me siento con baja energía, o siento mareos, o siento dolores de cabeza. Y no es porque el ayuno en sí te provoque cansancio o que necesites comer para tener energía. El problema está en que esos síntomas se dan por no estar bien hidratado y sobre todo mineralizado. Tenés que tener muy en claro que cuando vos estás en ayunas, cuando pasás largas horas sin comer, sobre todo cuando pasaste toda la noche sin comer, obviamente, y alargás un poco más la primera comida del día, tu cuerpo tiende a excretar muchos más minerales mediante la orina. Entonces es importante que vos repongas esos minerales, porque si no, vienen esos síntomas de fatiga, no poder concentrarte, baja energía para entrenar, dolores de cabeza, y justamente es por eso, por no estar bien hidratado y mineralizado. Entonces, no solamente es importante que vos te hidrates bien durante un ayuno intermitente, sino que también cumplas o le des a tu cuerpo los minerales que necesita, principalmente el sodio, que es uno de los minerales más importantes para la producción de energía de las células. Al sodio lo encontrás en la sal de mesa. Si vos podés conseguir un tipo de sal que sea de mayor calidad, como por ejemplo sal del Himalaya o sal marina, mucho mejor, pero simplemente agregando un poco de sal al agua que tomás durante el ayuno, vas a permitir que tu cuerpo pueda producir esa energía, mantenerte concentrado, evitar los dolores de cabeza y mejorar muchísimo la productividad. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta.
el consumo de sodio es importantísimo para la producción de energía, para evitar la ansiedad por dulces, múltiples razones. Entonces, principalmente lo que tenés que reponer es el sodio. Lo que puedes hacer es tomarte, apenas te levantás, un par de vasos de agua, un poquito de limón para agregarle un poco de sabor también. Y a eso le agregas un poquito de sal, una pizca de sal, o a todos los vasos que te vayas tomando en la mañana. Yo, por ejemplo, generalmente le agrego sal solamente a los 2 primeros vasos que tomo en la mañana. Después, en la mañana, dependiendo de cómo me siento a nivel de energía, agrego más sal o no. Entonces, eso para que lo tengas en cuenta. Hidratación y mineralización. Es totalmente un mito que vas a perder energía si no comes apenas te despertás. Tienes que tener en cuenta que la energía no solamente proviene de los alimentos. Obviamente que la alimentación es importante para tener buenos niveles de energía, pero seguramente te ha pasado momentos en los que estás comiendo muy saludable, estás durmiendo bien, todo está en orden y aún así te sentís cansado, te sentís como fatigado. En cambio, hay otros momentos en los que tal vez no comiste tan bien, no estás durmiendo tan bien, pero está pasando algo en tu vida que te emociona, que te dan ganas de levantarte de un salto de la cama y tus niveles de energía son completamente otros. Entonces, es importante que tengas en cuenta eso también. La energía también está relacionada con la parte mental y sobre todo con la parte mental. Entonces, no estoy diciendo que dejes de comer, solo que tengas en cuenta o no te comas el cuento de que tenés que estar comiendo para tener energía. Porque ten en cuenta que al final la digestión es uno de los procesos que más consumen energía en el organismo. A mí, por ejemplo, me encanta estar en un proceso de ganar masa muscular. O mejor dicho, me gustan los resultados de estar en un proceso de ganar masa muscular, pero no me gusta comer para ganar masa muscular. ¿Por qué? Porque a mí me encanta ser productivo, sentir que puedo rendir al máximo posible a nivel mental. En cambio, cuando vos estás en una etapa de crecimiento muscular, es sabido que tenés que comer muchas más calorías de las que necesitas normalmente, o por lo menos pasar de las calorías que necesitas normalmente para que puedas favorecer ese entorno anabólico y que se dé la ganancia de masa muscular. Entonces, el hecho de estar comiendo constantemente o en mayor cantidad hace que vos te sientas un poco más cansado, como aletargado, muchas veces sentís sueño. Y no me pasa cuando estoy en ayunas o estoy comiendo solamente 2 veces al día. Si fuera por mí, comería solamente una vez al día y muy probablemente en algún momento de mi vida, cuando ya la masa muscular no sea tanto una prioridad o ya esté en un punto en el que me sienta mucho más cómodo a nivel de masa muscular, probablemente coma una vez al día, porque son los momentos en los que mejor me siento a nivel de energía. Entonces, no te comas el cuento de que toda tu energía va a provenir de la alimentación. Sí es un factor que influye, por supuesto, sobre todo la parte micronutricional de los alimentos que encontrás, tipo frutos secos, aguacate, frutos rojos, todo ese tipo de alimentos que te aportan muy buen valor micronutricional, son excelente alimento para el cerebro, pero tampoco seas totalmente dependiente de eso, no permitas que eso te afecte a nivel psicológico. Entonces, para volver al tema de si es bueno entrenar en ayunas o no, ten en cuenta que vos hagas ayuno o no antes de entrenar no va a afectar demasiado tu rendimiento, sobre todo si vos no estás apuntando al alto rendimiento. No va a haber prácticamente diferencia siempre y cuando el resto del día vos comas igual, llegues a tus requerimientos nutricionales. Entonces, no te comas la cabeza por si tenés que comer o no antes de ir a entrenar. No es algo que vaya a marcar la diferencia en tu físico, en tu salud, en cómo te ves y en cómo te sentís. Porque mucha gente me lo pregunta, Roy, ¿tengo que comer antes de entrenar en la mañana o no? Depende de cómo sea tu horario ahora mismo. Porque si vos, por ejemplo, tenés solamente una hora para entrenar en la mañana antes de entrar a trabajar, probablemente no te convenga sentarte a desayunar porque o tenés que levantarte muchísimo más temprano para que te dé el tiempo y por otro lado probablemente vayas como muy lleno a entrenar y lo ideal es dejar cierto espacio, yo te diría que unas 2 horas por lo menos desde que comes hasta que vas a entrenar para que el cuerpo pueda hacer una correcta digestión, porque si no, al final cuando vos estés entrenando no vas a poder, el cuerpo no va a poder centrarse en los mecanismos que buscas, que al final
que el cuerpo bombee sangre a los músculos, va a estar toda la sangre digerida o toda la sangre dirigida, mejor dicho, al sistema digestivo. Entonces no es ideal. Si vos tenés el tiempo para desayunar antes de ir a entrenar, puedes hacerlo tranquilo, perfecto, hacelo. Es más un tema de preferencias. Siempre y cuando vos cumplas el resto del día con los requerimientos que tenés, no va a haber problema. Y siempre y cuando vos te mantengas bien hidratado y mineralizado, no vas a notar una pérdida de fuerza, no es que vayas a rendir menos. En el único caso que podrías llegar a rendir menos es, por ejemplo, si vas a correr una maratón. Ahí podrías llegar a rendir menos. Pero si vas a hacer un entrenamiento de 1 hora y media, con que el día anterior hayas comido bien, es más que suficiente. Yo, de hecho, muchas veces me siento mejor entrenando en ayunas porque es como que voy mucho más agresivo, mucho más enfocado, mucho más concentrado, justamente por lo que te comentaba recién, que el hecho de que el cuerpo no tenga que estar digiriendo permite que tus niveles de energía a nivel mental, a nivel físico, aumenten. Entonces, a mí muchas veces me gusta entrenar en ayunas y otras veces no lo hago, otras veces desayuno. Entonces, no te encasilles, no permitas que esos pequeños detalles al final te impidan mejorar. Muchas veces nos centramos en cosas que no tienen tanta relevancia para cambiar tu físico y tu salud. Otra cosa que me parece muy interesante del ayuno intermitente que no mencioné es que permite mejorar tu flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica hace referencia a la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar tanto las grasas como los carbohidratos como fuente principal de energía. Al final nosotros, por nuestro tipo de alimentación, adaptamos al cuerpo a utilizar principalmente la glucosa proveniente de los carbohidratos como fuente de energía. Pero si nos remontamos a la antigüedad, antes no podíamos estar comiendo constantemente, entonces el cuerpo utilizaba también los ácidos grasos tanto de la alimentación como del cuerpo como fuente de energía. Entonces, el hecho de que vos entrenes en ayunas permite entrenar esa flexibilidad metabólica. Vos le estás enseñando a tu cuerpo a que no dependa exclusivamente de los carbohidratos como fuente principal de energía y que también aprenda a usar tanto las grasas del cuerpo como de la alimentación como fuente de energía. Al principio, ya te lo adelanto, si vos no estás acostumbrado a entrenar en ayunas, puede que el primer y segundo entrenamiento te notes como un poquito más bajo de energía, pero es hasta que tu cuerpo se va adaptando y va consiguiendo esa flexibilidad, esa capacidad de pasar de un sistema de energía a otro. Es como si vos fueras un auto y tuvieras dos fuentes de combustible. O sea, tenés una ventaja mucho más alta que las personas que no cuentan con esa capacidad de utilizar ambas fuentes de energía. Así que eso no solamente es positivo a nivel físico, a nivel de rendimiento, sino también a nivel de salud. Así que eso es otra cosa que me parece muy, muy interesante del ayuno intermitente. Pero en resumen, haz lo que mejor se adapta a tu contexto. No te comas la cabeza con eso. Espero que te haya servido este video. Estate al pendiente porque voy a estar subiendo videos seguido, así que suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Voy a estar mostrándote cómo ganar masa muscular, cómo mejorar tu físico y tu salud de manera simple. Nos vemos en el próximo.